Pero además, ante la histeria, el pico de histeria que hay, la consigna es más tranquilidad, que realmente es lo que me sale. Entonces yo no estoy viendo nada que no haya visto y nada que no me parezca analizable y racionalmente. Pero lo que yo estoy aislado de los medios, le confieso que no miro, no leo. La otra vez me hicieron una entrevista en El País, que no sé si la van a publicar porque contesté muy largo, digamos, y capaz que no tienen espacio para... De verdad, no, lo digo sin ironía, es real. Pero bueno, El País estaba preocupado con las críticas a la cobertura de los medios, que yo creo que es una cosa positiva, que haya, digamos, preocupación, por lo menos, y tratar de escuchar otras voces y ver qué se puede corregir. Fantástico. Me parece que va por ahí la cosa, y me gustaría analizar algunas cuestiones que veo que están pasando en relación a todas las cosas que fuimos diciendo en Extramuros y personalmente yo. Y al mismo tiempo quizá haga alguna referencia lateral a un par de notas que hizo Leonardo Abercorn, el periodista, que me parece que están como pasadas de odio, realmente. Y que no entiendo cuál es la razón por la cual Leonardo personaliza o sea, la primera nota que salió hace un par de días fue usar el fallecimiento de Chabeli Silva, lamentable, ¿no? En Artigas, la maestra de 24 años, para construir toda una narrativa en la cual los culpables prácticamente de la muerte de Chabeli Silva son Oenir y Fernando Andach. Oenir Sartú y Fernando Andach. Me parece una locura, ¿no? O sea, porque además toda la construcción argumental de la nota parte de una premisa que es lo que habría que discutir. La premisa es el dogma de la absoluta infalibilidad del GACH y del comité técnico que analiza las muertes, contraponiéndolo con lo que el periodista considera, digamos, no sé bien qué, pero algo muy negativo, ¿sí? Y aparte con un título irónico, diciendo pese a los diagnósticos de Facebook, los expertos dicen que... Cuando uno examina el caso, es muy dudoso el caso de... Diga lo que diga el comité técnico, yo tengo derecho, como ser racional, a discutir eso. Eso es una de las notas. La segunda nota... Parece que apareció hoy, la miré al venir. Realmente no tuve tiempo de leerla entera, o sea, en detalle la leí entera, pero la miré porque además uno lee un poco y ya sabe lo que dice. El argumento de Abercorn es, hay un solo enemigo, los políticos se deben dar cuenta que hay un solo enemigo, es la palabra que usa, que son los que fueron a la Rambla el otro día. Y a lo que llama es a que los políticos se unan contra los que fueron a la Rambla el domingo. Yo no fui a la Rambla el domingo, pero me parece una locura, digamos, como también me parece una locura, por lo que me cuentan mis amigos que miran la tele, los picos de histeria el domingo de noche y tal, tratando de... O sea, los mismos periodistas que no dijeron una palabra de la concentración del 8M, contra la cual no tengo nada. Es más, me parece bien que se haya hecho, pero no, lo que uno no puede es hacer el argumento de decir, bueno, las concentraciones son lo que nos está matando, como dicen, y luego ignorar la del 8M, que fue multitudinaria, con miles y miles de personas, y... La diversidad también. Y referirse a... Más grande aún fue. Referirse a la de Quibón, que habría 50 o 100 personas, como el factotum de la pandemia. Eso es hipocresía. No hay ningún ser racional que no se dé cuenta de esto. Digamos, que es política de la peor, ¿ok? Entonces eso es lo primero que hay que decir. Eso es política de la peor, eso está mal, es injusto, es medir con doble rasero, es politizar la enfermedad, etcétera. Eso es una primera cosa, ¿no? Sí, adelante. Cuando hablas de la histeria también del domingo, y en lo que te toca a vos en cuanto a las referencias de Abercorn, también de Nacho Álvarez en su programa, que dijo que él puso mirando a la cámara a las personas diciendo de qué lado van a estar, del lado de la ciencia o de personas como Salle, y de pseudo periodistas como Queimada y Leitch. ¿Por qué el ataque directo a la persona? Sí. Bueno, es lo que están haciendo. O sea, yo no lo sé. Eso es una pregunta que se habría que hacerle, ¿no?, a ¿no? Álvarez y a Abercorn. Abercorn se agarró con Extramuros, con Aldo Mazzucchelli, con Oenir y con Andach. Y parece que Nacho Álvarez está contra Leitch y contra mí. Es una cosa que bueno, le damos a estos duros, ¿no? Bueno, vamos a analizar lo que va pasando porque... Es más interesante, yo realmente no caigo en eso, no tengo nada contra Abercorn ni contra nadie que defienda ninguna posición, me parece bien que la defiendan. Yo justamente lo único que digo es hay que permitir en democracia a las minorías, hay que protegerlas especialmente en democracia, si es que vivimos en una democracia, ¿no?
y no falsear sus argumentos, tergiversarlos, para luego, como hace Abercrombie, decir, tenemos que recordar los nombres de los que, como diciendo, los vamos a castigar en el futuro. Yo tengo un carajo de miedo a las amenazas de Abercrombie, me importa 3 carajos lo que dice Abercrombie. O sea, ¿qué se cree? ¿Que te va a correr con el poncho? O sea, el punto es, cada uno acá tiene que, a su leal saber y entender, decir lo que va viendo. Y yo hoy voy a aprovechar el medio de la histeria para decir lo que voy viendo, que es distinto de lo que yo escucho que se dice. ¿Ok? Yo no pretendo tener razón, pero sí aportar algo más, aportar algo distinto, ¿no? Porque para volver a aportar lo que ya se dijo no vale la pena. Entonces, ahora, digamos, el ángulo, voy a partir de dos premisas. Una es, yo sé, por un lado, pero por otro lado propongo a la audiencia que lo acepte como una hipótesis de trabajo simplemente, que hay dos posiciones gruesas, digamos, en el gobierno en relación a la situación, que han existido con matices desde el principio y que están en una lucha política. ¿Ok? Nosotros vimos, no voy a personalizar, yo, digamos, voy a decir lo siguiente, la audiencia es inteligente y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. La semana anterior, no esta conferencia de prensa, sino la pasada, el GACH sacó un documento antes de la conferencia y otras fuerzas políticas, sindicales, etcétera, actores públicos, salieron a exigir cuarentena, medidas estrictas, cierres, etcétera. Y cuando llegó la conferencia de prensa, el presidente tomó medidas que fueron no las que se exigían. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno puede tener su opinión sobre si fueron suficientes, poco, mucho, etcétera. Pasan 2 semanas, ¿qué vimos en esas 2 semanas? Una espiral de presión contra el presidente. ¿Para qué? Contra el gobierno, contra digamos. el gobierno, Así no personalizamos, pero yo voy a decir contra el presidente porque yo creo que el presidente es la cabeza visible del primer grupo de los que mencioné, que es el que quiere combatir la enfermedad, pero no limitar la libertad de la gente. En cambio, hay otro grupo que está afiliado al discurso global de la pandemia, que viene con tuco, viene con muchas cosas, además de, bajo el pretexto de combatimos la enfermedad, y no digo que los que lo defienden, ¿cómo te voy a decir?, lo hayan hecho el discurso, no lo hicieron ellos repiten algo que está en el aire, que está en el mundo, que está en los medios, que está en sus contactos internacionales, etcétera, que está en la OMS, en algunas líneas de la OMS, porque la OMS también es muy compleja y tiene contradicciones internas, es muy grande, ¿no? Esa otro bando, que también incluye parte de la oposición política, parte del gobierno, hay un combo ahí. Como decíamos en la última revista, la izquierda y derecha es un par que está abolido, no existe más. No. O sea, yo no sé quién es más más opositor a veces a una política tranquila, sensata y de combate real a la enfermedad que no se está dando. Cuando miro políticos de izquierda y derecha que están en la misma histeria y con el mismo tipo de argumentos liberticidas, digamos, ¿no? Entonces, eso no son liberales. Son liberales cuando tienen viento a favor. Cuando se les pone el viento en la puerta, enseguida empiezan a exigir castigos y cárcel y que no pueden hablar los que piensan distinto y censura. Les encanta la censura en Facebook, nunca la denuncian. No dicen una palabra de lo que pasa en YouTube, no dicen una palabra de lo que pasa en Twitter. Tengo una de Twitter, ¿puedo hacer una pequeña digresión? Sí. Yo te iba a preguntar por tu... Candace Owens es una activista negra, norteamericana, joven, de 27, 30 años, que empezó siendo opositora al gobierno de Trump, después se convirtió en defensora del gobierno de Trump por cuestiones de su propio juicio político, digamos, de lo que ella pensó en su momento. Y eso le ganó la ira, es una persona muy, muy pública, muy popular, le ganó la ira, obviamente, del otro lado. Bueno, perfecto. Ahora, hace un par de días, creo que fue el 22 por ahí, ella publicó un tuit criticando algunas manifestaciones y un político que se llama William O'Mara, que es un político, un candidato fracasado, digamos que no salió electo del Partido Demócrata, le manda un tuit de respuesta que dice, le manda una foto de una capucha del Ku Klux Klan blanca y le dice, opa, me parece que se te cayó esto. Le dice a Candace Owens que es negra. Entonces Candace Owens dice, pero esto es racismo. Entonces lo denuncia frente a la seguridad de Twitter. Y dice, mire lo que pasó.
¿Qué hace Twitter? Le manda un mensaje diciendo, hemos revisado lo que usted nos manda y eso no viola nuestros estándares. Mirá vos. O sea, si un señor blanco, que se llama William O'Mara, le manda una capucha del Ku Klux Klan a una persona pública negra y le dice, se te cayó, eso no es discurso de odio, no es violencia, no es racismo, no es nada. Está bárbaro. Para Twitter eso está bárbaro. Cierro paréntesis y vuelvo al tema, digamos... Pero es comprobable acá a nivel local, Sí. Aldo. Nosotros, a mí me ha pasado que tuiteo algo, bueno, ahora que volví a Twitter, tuiteo algo, es una crítica hacia algún actor de izquierda, ponele, y se replica muchísimo. Me gusta, likeo, retuiteos. Ahora, le doy un palo en forma, con sarcasmo, lo que sea, a el presidente o a parte del gobierno, a parte del oficialismo, y no se genera tanta interacción con ese tweet. Entonces vos decís, ¿qué pasa? O tweet está todo para un lado o visualiza lo que quiere visualizar. Ya es un sabemos tema... cómo es, o sea, es todo mentira. Es política. Claro, es política. A través de las redes sociales, política Así es. global. Cualquier discurso que no suene como lo que tiene que sonar desde el punto de vista de esta especie que no sea funcional de narrativa hegemónica, que es la que defiende Abercrombie y demás, es censurado, atacado como discurso de odio, pero mandarle una capucha de Ku Klux Klan a una persona negra no es discurso de odio ni racismo para Twitter. Bueno, vuelvo a la hipótesis. Yo decía, Pero Cavani dijo negrito y lo sancionaron allá en el... Exacto. Hay dos bandos que tienen una cierta tensión, una cierta pulseada. Yo por eso dije, y vi las reacciones del público, de la audiencia, algunas hostiles a que yo dijera que hay que apoyar al presidente. Yo lo vuelvo a repetir. A mí me parece que el presidente hay que apoyarlo porque el presidente es el que no está cerrando, el que no está limitando aún más la posibilidad de trabajar, el que no está impidiéndole a la gente de laburo que tiene que salir. ¿O cómo se creen que sería si no el mundo, digamos, si seguimos los consejos de estos vociferantes, digamos, sin apoyo en la ciencia, que están pidiendo cualquier cosa? O sea, sería un mundo en el cual la crisis económica sería mucho peor aún de lo que ya es. En Uruguay, gracias a las políticas que se han seguido, es menos grave que en otros lugares. Pero es un problema que está siempre ahí, digamos, a la vuelta de la esquina, el que se agudice de una manera que sea intolerable. Entonces, yo diría, a la gente que vocifera y dice, que, bueno, perfecto, tu sueldo va a ir repartido, te quedas con la mitad y la otra mitad que vaya para la gente que no puede salir gracias a lo que vos pedís. Porque es muy fácil pedir. Yo trabajo en la Universidad de la República, a mí me siguen pagando. Yo hace un año que doy clase por Zoom, digamos, y que no tengo que ir al edificio, no, y yo ni nadie, ¿no?, en la universidad. Ahora, yo sí me doy cuenta que eso es un privilegio extraordinario. O sea, ¿qué pasa con mi hermana? Una de mis hermanas trabaja en una agencia de viajes, digamos. Hace un año que está en seguro de paro. No se mueve nada en el mundo Entonces, ¿de dónde sale la plata, digamos? ¿Cómo se mantiene la gente? ¿Cuál es la idea de estos pedidos? Bueno, entonces, el punto era, vamos a suponer que están esos dos bandos y yo ahora veo una escalada de presiones contra el presidente para que tome medidas más extremas y más liberticidas. Entonces, digo, pero esas medidas ¿dan resultado? ¿Dieron resultado? Entonces me gustaría, porque nadie va a mirar los datos, la gente no mira los datos, grita y repite, como estos periodistas, a ver quién grita más fuerte y con la histeria mayor y quién acusa más a otro, pero no van a mirar los datos. O sea, Uruguay tiene, hay que considerar, para empezar, los muertos por millón de habitantes o cada 100.000 habitantes. No se pueden considerar los fallecidos, aún considerando que la lista estuviera perfecta y que no hubiera ningún fallecido que no hubiera sido atribuido a COVID, no siendo COVID la causa de la muerte. Eso es un tema para después. Pero vamos a suponer que la lista, esto que tengo acá son los números oficiales del Ministerio de Salud de todos los países. Uruguay tiene 242 fallecidos por millón de habitantes. ¿Ok? Bárbaro. Uruguay no cerró, no hizo cuarentena, digamos, como hicieron otros países. ¿Cuál fue de los países europeos el que tuvo
cuarentenas más estrictas y más largas. Fueron varios. Uno de ellos fue el Reino Unido, ¿verdad? ¿Cuántos fallecidos tiene el Reino Unido por millón de habitantes? La gente quizá no sepa esto. El Reino Unido tiene 1.855 muertos por millón de habitantes hoy. En el mismo momento que Uruguay tiene 242, el Reino Unido tiene 1.855. Alguien va a decir, no, pero lo que pasa es que Mazzucchelli no está teniendo en cuenta el factor fundamental que es la densidad poblacional. Lo cual es un argumento que ya está demolido hace mucho tiempo, pero vamos a tomarlo. Paréntesis. Diga. Es muy importante, y la gente que presta atención, porque durante todo este fin de semana se estuvo diciendo en bocas de periodistas en televisión de que Uruguay estaba en el peor momento y en el peor ranking a nivel regional respecto a las muertes por millón de habitantes. Disparate absoluto. Ahora voy a destruir esa mentira, esa falsedad absoluta. Ahora, ¿qué pasó en Asia? Porque es muy interesante que todos los contraejemplos no se tienen en cuenta, no existen. Yo voy a traer un contraejemplo que es el más interesante, uno de los más interesantes, que es Japón. Japón, para encontrar Japón, en la lista de muertos por millón de habitantes tengo que bajar y bajar y bajar y bajar. Hay 220 y pico de países y tengo que bajar hasta un lugar muy abajo en la lista para ver los fallecidos por millón de Japón. ¿Cuántos son los fallecidos por millón de Japón? 71 por millón. Uruguay tiene 242, tiene 3 veces más muertos por millón que Japón, después de un año de pandemia. ¿Está bien? ¿Cuántos habitantes tiene Japón? En una isla que es más o menos como Uruguay, de tamaño, capaz que un poquito más grande. Japón tiene, no hay por qué saber este dato, 124 millones de habitantes. ¿Ok? O sea, Japón tiene 124 millones de habitantes en una isla minúscula que la mayoría es montañosa, o sea que tiene una densidad de población muy concentrada en las ciudades. Tiene 71 muertos por millón de habitantes. Uruguay, que hay un habitante cada 10 kilómetros, tiene 242 muertos por millón de habitantes. Los datos, ¿vio? O sea, son duros los datos, ¿no? Sí. O sea, Uruguay, el peor país de América Latina, según esta gente. Sí. Bueno, bárbaro. Vamos a ordenarlo. Periodistas reconocidos. Vamos a ordenar Uruguay en muertos por millón de habitantes. ¿Cómo son los muertos por millón de habitantes en América Latina? Perú, 1.521 muertos por millón de habitantes. Brasil, que tiene menos que Perú, ¿no? 1.409 muertos por millón. Colombia, 1.217. Argentina, 1.208. Chile, 1.185. Bolivia, 1.027. Sigo bajando. Ecuador, 927. Paraguay, 538. Surinam, 300. Guyana Francesa, 293. Guyana, 279. Todavía no apareció Uruguay. Se me acabaron los países. Es el último. Es el mejor. Es Uruguay. 242 muertos por millón. Después queda Venezuela, que tiene datos no confiables, que da 54 muertos por millón. O sea, Uruguay es, contrariamente a lo que dicen estos periodistas de la histeria, el país que tiene menos muertos por millón, de lo cual hay que alegrarse. Yo me estoy alegrando. Claro que sí. Pero me parece que no hay que... Bueno, entonces, perfecto. Hasta ahí tenemos... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo voy a volver digamos, yo sí... Bueno, había que evaluar qué políticas utilizaron ¿qué cada uno haría, de los países, ¿no? Yo no puedo decirle al presidente lo que tiene que hacer, obviamente, no soy tan atrevido. Pero sí puedo fantasear, digamos, de qué haría yo si fuera el presidente. Y digo, bueno, estoy en la siguiente situación. Me están acorralando por todos lados. Me quieren apretar a tomar medidas que yo no quiero tomar. Yo, si fuera el presidente, haría más o menos 3 o 4 cosas, 3 o 4 medidas. La primera medida sería, voy a tratar de que el Ministerio de Salud Pública trabaje para mí, no para la OMS, o para la corporación médica o farmacéutica, o para los que venden test PCR, o para quien sea. Pero tenés que echar al 50% del personal. No lo sé. Yo digo, si hay un poder electo, tiene la legitimidad para tomar medidas que hagan que la salud pública esté al servicio de los uruguayos y no al servicio de una política global. Con lo cual, de pronto el ministro Salinas lo puede hacer y es cuestión de hablar con él, o de pronto hay que cambiar, no sé. Pero el Ministerio de Salud Pública tiene que ser un organismo de control. Y la segunda medida que tomaría después de la primera sería, el Ministerio de Salud Pública tiene que controlar efectivamente los ciclos del PCR que se está haciendo. ¿Cómo lo controla? Hay que poner inspectores que vayan y se paren en el laboratorio al lado del momento que están haciendo los test, gente que sepa, digamos, del test PCR, y que controle. Y el primer laboratorio que le cae una inspección y está haciendo por encima de un número de CT que tiene que ser muy bajo por ley,
Tendría que ser 24 o quizá 28, no más. Una multa descomunal. Y la segunda, te cierro. Se terminó. La joda de que se hacen los PCR a cualquier CT, 35 para arriba. Ya 35 es un despropósito y está autorizado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, ¿cómo hizo Japón para controlar la pandemia? Más o menos igual que lo que teóricamente debería ser Uruguay y los demás países. Hizo tests, aisló a los enfermos, rastreó sus contactos y los trató rápido, de modo que no sigan esparciendo la enfermedad. De esa manera se controló en Japón. ¿Por qué no se puede controlar así en Uruguay? Porque el CT es muy alto. Entonces vos, en lugar de obtener los enfermos, claramente, y poder rastrearlos, aislarlos, sus contactos y demás, hay un festival de tests, en donde un porcentaje que es muy alto, y lamentablemente no tenemos los números oficiales, a pesar de que se le han pedido al Ministerio, no tiene nada. Es falso el resultado. Es un falso positivo, aunque digan que no, sí, es un falso positivo. Alguien me puede decir, no todos son falsos positivos, porque alguno puede desarrollar la enfermedad. Estoy de acuerdo, alguno puede desarrollar la enfermedad. De repente lo agarraste justo en un momento en el cual todavía tiene una carga viral baja y va a desarrollar la enfermedad. Pero eso es un porcentaje ínfimo de los casos. Entonces, ¿qué cambiaría si el gobierno realmente aplica esta política de no te permito que hagas ningún test con un CT mayor a 24 o 28? Que el 95 o el más de los casos positivos serían realmente gente enferma, que es a la que hay que cuidar. Y de esa manera, si se rastrea hacia esa gente, se podría verdaderamente, para empezar, reducir muchísimo la cantidad de rastreos que tenés que hacer, con lo cual tu capacidad de rastreo vuelve a ser eficaz. ¿Me estoy explicando? Sí, entonces, claro. El CT, que lo vengo diciendo hace 4 meses en el desierto, porque lo único que hacen todos es decir no, pero yo no estoy inventando esto, yo no soy un especialista, estoy diciendo cosas que veo y leo en el mundo y estudiando cómo se frenó esto en otros lugares. Hay que bajar los CT y evitar y prohibir los falsos positivos que se están dando como un festival, porque cada positivo lleva a más tests, a más dinero y a más ganancia. Eso es lo que hay que frenar. Y eso lo tiene que hacer el Estado, porque no lo van a hacer los laboratorios. Ellos están Para haciendo su negocio. Digamos, haciendo su negocio. El Estado tiene que imponerles un límite. Y de esa manera retomar el control y distinguir bien claramente los casos positivos que son reales, es decir, gente que está enferma. Exacto. Y esto se sabe perfectamente, no hay ninguna duda de esto, nadie duda, ni siquiera el GACH duda. El GACH sabe esto que estoy diciendo. Si vos haces el test y aislás digamos, identificás a los casos que tienen una carga, que tienen que aparece, en donde aparece, digamos, la señal a un CT bajo, esa gente normalmente, salvo excepciones, tiene una carga viral muy alta, con lo cual es mucho más probable que esa gente desarrolle una enfermedad, que la desarrolle a veces de manera grave e incluso que pueda llegar a fallecer si no se lo trata seriamente. Ahora hay un estudio de Rhode Island, yo viví 7 años en Rhode Island, conozco bien el estado, es el estado más chico de Estados Unidos. Hay un estudio que recién se hizo, ellos sí disponen del CT de todos los tests que hicieron y lo que hicieron fue rastrear el número de CT en relación a la gravedad de la enfermedad. Y la correlación es absolutamente perfecta. Cuanto más bajo el CT, más grave la enfermedad y mayor la cantidad de muertes. Claro. Con lo cual, es de una irresponsabilidad criminal, esto estoy midiendo las palabras que digo, que el gobierno no le exija a los laboratorios que le entreguen información veraz sobre los tests que están haciendo. Al contrario de lo que hizo el GACH, que es decir, no hay que informar. No, es al revés. Hay que informar y hay que usar el CT como un elemento primario, fundamental, para aislar a los casos graves apenas se los detecta. En lugar de estar tirando, digamos, con una escopeta de perdigones para todas partes, ¿no? Y no viendo y no pudiendo rastrear a nadie, no pudiendo aislar a nadie. Esto es una cosa comercial, se volvió, digamos, una especie de estrategia comercial. Cuanto más test haga, mejor. No. Y sí, porque te testea a vos y por ende te va a decir, bueno, tu Claro. núcleo, ir a testear, a todos hay que testearlo. A todo tu núcleo, tanto laboral como familiar. Pero yo Entonces ya de un test venden 50. Pero yo le pregunto a la audiencia, porque a veces se confunde, el binarismo es el gran veneno acá, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el primer día dije, sí hay una enfermedad nueva, y sí hay que tratarla, es importante tratarla, pero lo que hay que hacer es tratar a la gente vulnerable, a la gente ancianos, gente que tiene, esa es la gente que hay que aislar. ¿Dónde en el mundo funcionó el aislamiento de toda la población? Que me muestren dónde funcionó. No ninguno, ¿no? Obviamente. O sea, sin embargo, sigue siendo, es el piano de una tecla sola. Hay que aislar, hay que cerrar. Pero no miran los datos. O sea, les puedo seguir leyendo datos toda la tarde, toda la mañana, digamos.
Los países que tienen peor registro son países que cerraron desde el principio. Nueva York hizo un lockdown abrumador, New Jersey hizo un lockdown tremendo como estados en Estados Unidos. Son los peores estados de Estados Unidos y del mundo en muertos por millón. No da resultado. Eso es, bueno, en Nueva York pasaron cosas más siniestras que no sé si no están pasando acá también. Bueno, Es decir, también ahí cuando sí. aclarar, asentar eso, Aldo, muertos por millón, porque también en los informativos Sí, y también periodistas por han dicho, supuesto. Estados Unidos tiene 1 millón de Sí. muertos, pero no, pará. Sí. Y 330 millones de habitantes. Claro, O no, sea, esa parte no la dicen, ¿no? Gibraltar es el país que tiene más muertos por COVID, por millón, ¿no? Bien. 2.791 por millón. San Marino, 2.413. República Checa, 2.373. Hungría, 1994. Bélgica, 1960. Montenegro, 1949. Eslovenia, 1923. Bosnia y Herzegovina, 1858. Y después Reino Unido. De los países grandes, digamos, o más significativos, vamos a poner a Bélgica, es el que está peor. Siempre fue el que estuvo peor, desde marzo. Y esto daría para otro análisis, que no es el momento de hoy, pero la política tiene que ver con la cantidad de muertos directamente, en la medida en que de cómo un sistema de salud, digamos, monolíticamente, interna, anota, o sea, registra como difuntos por COVID, etcétera, es de donde sale la mayor cantidad de muertos. Esto uno lo ve porque en Estados Unidos los estados de un lado y del otro de la división política unos estados tienen una cantidad brutal de muertos y los otros estados tienen muchos menos. Y uno dice, ¿pero cómo es? O sea, no puede ser que el virus sea político. Bueno, en parte es político, pero a esto voy con el binarismo. Nada de esto significa decir, no existe el COVID, no hay virus, no hay enfermedad, no hay que hacer nada. No, yo no digo nada, nunca dije nada de eso y sigo sin decirlo. Pero justamente el no haberlo dicho al principio me da, en cierto modo, la autoridad de decir, pero el CT, el PCR es el patrón oro para mal de la pandemia. Claro. Hay que hacerlo bien, junto con la clínica y con un CT controlado. Eso los médicos bien intencionados que me están escuchando saben que lo que digo es verdad. O sea, y de esa manera el gobierno obtendría una herramienta que es la que usaron los países que combatieron bien la pandemia desde el principio, que es aislar los casos, trazar el Tetris famoso, si se hace bien, Claro. es una estrategia sensata contra la enfermedad y dio resultado en los países que se hizo. Ninguno de estos países hizo cierres eternos, como hizo, y de repente hicieron un cierre de 10 días, de 5 días, serio, trazaron los contactos, los aislaron el virus y hay 71 muertos por millón en Japón, 124 millones de personas. Nadie se pregunta qué hizo Japón, qué hizo Nueva Zelanda también, ¿no? Por ejemplo, otro país. Bueno, en quien deberíamos mirarnos, ¿no? Irlanda, un país que estuvo cerrado, a esta altura ya van más de 12 meses, pero 10 meses de los 12 estuvo con lockdown absoluto, toque de queda, las medidas más duras y más dictatoriales que se te pueden ocurrir aplicadas con la policía y demás. 930 muertos por millón. Ese es el resultado. Nosotros tenemos 242 sin cerrar nada. ¿Qué pasó? Irlanda es un país comparable a Uruguay en muchos sentidos. Entonces, ¿dónde está la demostración de que los cierres dan resultado? Ahora, nadie dice esto en los medios. No dicen nada. No. Después sale, bueno, yo decía las medidas, ¿no? La calle, una medida es esa, para mí, ¿no? Es un Ministerio de Salud Pública que trabaje para él, para su política. Segundo, que el Gacho puede ayudarlo en esto. Segundo, Controlar el CT controlar el CT con esa herramienta, porque Claro. tiene que ser el ministerio. Y el laboratorio que no lo hace no puede hacer más pruebas. Listo, PCR, que no lucre más con falsos positivos. Tercera medida. ¿En qué lugar queda el test serológico para la detección de anticuerpos? Bueno, el test serológico es de ayuda, pero no sé, porque también la confiabilidad hay que ver cómo se hace y demás. Pero yo creo que el test serológico tiene mucha importancia para tener un panorama exacto de cuál es la infección que ha tenido el Uruguay, en dónde estamos en términos de inmunidad de rebaño, digamos, y eso, ¿no? Pero bueno. Eso sería una información fundamental. Yo en marzo, una vez me contactaron unos matemáticos, digamos, que luego aparecieron en el GACH, porque yo había publicado algunas cosas diciendo que me parecía que había que hacer test serológicos sobre poblaciones muestradas, digamos, sobre muestras de población, para tener una idea tanto territorial como cuantitativa de cuál es la presencia del virus. Bueno, eso
enseguida salió el doctor Fauci en Estados Unidos, se ve que esta idea estaba en el mundo, ¿no? Salió Fauci a decir que no había que hacer ningún test serológico, que había que testear nada más. Test. Bueno, entonces, digo, segunda cosa esa. Pienso que el presidente debería poder apoyarse más en el GACH y que el GACH lo debería respaldar en estas cuestiones científicas. Porque esto, digamos, si yo me atrevo a decir estas cosas es porque las veo en el mundo y porque las he estudiado, aunque no sea médico ni biólogo, pero sí puedo leer, o sea, y interpretar lo que leo. Entonces, el GACH debería apoyarlo más al presidente, ¿no? Bueno, si seguimos O así... si no, ¿por qué el presidente, digamos, le da tanto lugar a un organismo que se está volviendo cada vez más político, que le está haciendo política en contra y que no está frenando la pandemia con sus políticas? Yo no adhiero a la tesis de que el GACH le esté haciendo una política en contra y que el presidente esté peleando contra el GACH. Pero respeto tu postura. No, eso es en cierto modo una simplificación. Yo creo que dentro del GACH hay varias líneas también. Y hay parte, digamos, que está haciendo algo y parte que está yendo para el otro lado. Pero bueno, vamos a confiar en que todo esto se puede revertir, porque fíjate que yo todo lo que estoy diciendo son cosas que son medidas que las puede tomar el Ministerio de Salud Pública bajo recomendación del GACH mañana, si quiere, ¿no? Tercera cosa, ¿cómo es que está internando, intubando y muriendo la gente? Eso hay que mirarlo. No es un resorte exclusivo de los médicos. Si hay mala praxis, ¿por qué digo esto? Porque hay denuncias de que en otros lugares hubo mala praxis. Yo no digo que en Uruguay la haya, pero a veces por la histeria, porque eso influye en todos, incluso en los médicos, ¿no? De repente hay un exceso de celo, digamos, y se empieza a intubar a la gente antes de que lo necesite o sin que lo necesite. Es muy grave eso. Y no estoy diciendo que pase, hay que investigarlo, es lo que estoy diciendo, que no pase, asegurarnos de que no pase. La omisión de asistencia es otra. Porque en una orgía de PCRs, en donde cualquier cosa da positivo, ya ese es un primer paso para estar más cerca del CTI, ¿no? Porque ya te están mirando como que este es un candidato a cuidados intermedios y bueno, yo confío, y lo dije siempre, que todos los médicos de Uruguay son gente que respeta el juramento hipocrático, sabe lo que está haciendo y demás. A veces me llegan informaciones que no puedo confirmar, por eso no las publico ni nada, en donde la situación capaz que no es siempre así. Yo no lo sé, pero digo, el gobierno tiene que preocuparse por eso, ¿no? Cuarto, si se comprueba algún caso de mala praxis, hay que perseguirlo con todo el peso de la ley. Y los demás médicos tienen que poner las barbas en remojo y saber que no es gratis, ¿no? O sea, esas son todas medidas que se pueden tomar hoy y que cambiarían, yo creo, sustancialmente el panorama. Porque para empezar, si vos haces cumplir un PCR sensato de alta carga viral, vas a obtener inmediatamente un descenso brutal de los casos, que es la fuente principal de la histeria de los medios y demás. ¿Y cuál es el argumento en contra? ¿Qué te van a decir? ¿Que se te escapan? No se te escapan. Se te están escapando ahora, que no sabes cuál es un caso grave y cuál no lo es. Claro. Porque son todos positivos por igual. Entonces estás exagerando la presión sobre los recursos que deberían usarse para la gente que está realmente enferma. No mandar a la gente por teléfono por dudas de contacto con alguno, porque como se ha hecho, claro. Han encuarentenado gente por posible... Estás aumentando la histeria, le está dando de comer a los canales de televisión, al pésimo periodismo que se está haciendo, liderado por estas personas, digamos, y otros. Entonces, cambias completamente todo. ¿Eso está en contra de las recomendaciones de la OMS? No. El Uruguay no tiene por qué ser castigado por hacer eso, si está haciendo las cosas bien. De hecho, la OMS sería un modelo de vuelta. La OMS está diciendo, fíjense bien cómo son las indicaciones de cada kit, digamos, de PCR para usarlo bien y obtener resultados confiables. Y apoyarse en la clínica. No hay una discusión científica sobre lo que yo estoy diciendo. Hay consenso. El GACH mismo está de acuerdo con esto. En un documento del 1 de febrero del GACH dice, es un hecho que a más de 24 ciclos no se puede cultivar el virus. Hagan entonces el PCR. ¿Querés hacerlo hasta 28? Hacelo hasta 28, para tener un poquito más, un margen, digamos, de mayor, agarrar algún caso más dudoso, perfecto. Vas a ver cómo bajan los casos, pero muchísimo van a bajar. Y vas a tener un uso más racional de los recursos, una mejor aplicación de la política de combate a la pandemia, vas a tener información de mejor calidad, vas a tener, digamos, una situación en los hospitales, en los CTI, de menor presión, todo eso. Bueno, no se está haciendo. Después viene
otra cosa, una acusación, a la cual me voy a referir especialmente, que es en el binarismo, ¿no? Yo nunca dije que no hay que vacunarse, jamás. Lo único que yo digo, a diferencia de lo que dicen los periodistas estos ortodoxos, es que yo no me voy a sumar a ninguna campaña de promoción de vacunas experimentales. ¿Por qué? Porque leo los documentos oficiales, por ejemplo, cosa que ellos no hacen. O sea... Acá, mientras que vos buscás, Sí. en un paréntesis, Sí. la Academia Ujú. de Medicina Sí. Nacional, una carta a la opinión pública, que estuvimos tratando también con OENIR, simplemente este parrafito que, bueno, habla sobre el tema de la vacunación, la gravedad, ¿no? Dice, en ese sentido, llama al conjunto de la población a desestimar las consignas emitidas contra la vacunación, basadas en teorías conspirativas no racionales o en razonamientos pseudocientíficos y que instan a un comportamiento irresponsable que solo llevará dolor a la población. Fantástico. Academia de Medicina. La Academia de Medicina da clases de racionalidad. Yo voy a tratar de aplicar la razón. Voy a hacer lo siguiente, se lo dedico especialmente a la Academia de Medicina. Perfecto. Acá hay un informe de difusión de vacunas contra el SARS-CoV-2 publicado por el Ministerio de Salud Pública. Me lo dio una doctora conocida, es un documento público. Voy a leer la página 14. El título dice, el documento hace una comisión del Ministerio de Salud Pública de especialistas, hizo un estudio vacuna por vacuna, que es muy interesante, de hecho la población lo debería leer toda antes de vacunarse. Sería interesante mirar la diferencia entre diferentes tipos de vacunas. Lo vamos a subir ahora. En la página 14, el apartado 3, que creo que la Academia de Medicina no lo leyó, dice, lo que no se sabe sobre las vacunas en fases avanzadas de investigación disponibles y de las ya aprobadas. O sea, de todas las vacunas. Lo que no se sabe de todas las vacunas, dice el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Leo. No se sabe. Seguridad a mediano y largo plazo. O sea, el Ministerio de Salud Pública no sabe si estas vacunas te garantizan que si te las das, tenés seguridad a mediano y largo plazo. La razón, también dedicada a la Academia de Medicina, es muy simple. No se puede tener ninguna información de mediano y largo plazo porque no hay mediano y largo plazo en estas vacunas. Son vacunas que se produjeron en un año. Con lo cual, los efectos a mediano y largo plazo simplemente fueron imposible medirlos. Se empezó a vacunar antes de tener esa información. El Ministerio de Salud Pública, repito, dice que no se sabe cuál es la seguridad a mediano y largo plazo de ninguna de estas vacunas. Ni de la Sinovac, ni de Pfizer, ni de ninguna. 2, es largo, ¿eh? No se conoce la eficacia en subgrupos de personas por edad, sobre todo 65 y 75 años y más. No se conocen las comorbilidades y la infección de SARS-CoV-2 previa, cómo interactúa con la vacuna. 3, no se conoce la eficacia en asintomáticos, es decir, no se sabe si previene o no la transmisión del virus. 4, no se conoce la eficacia en casos severos, hospitalizaciones, ingresos a CTI y muertes. Paréntesis, no hay estudios aún que muestren datos al respecto como variables primarias de análisis. Cierro paréntesis. No sé qué número voy. 5, duración de la inmunidad. No se sabe. Puede ser que te des la vacuna hoy y mañana seas otra vez pasible de enfermarte. 6, pauta final de administración, es decir, no se sabe si se va a tener que dar, digamos, 1, 2, 5, lo que sea. No se conocen las precauciones y contraindicaciones finales para su uso. No se conoce la efectividad y seguridad en condiciones reales de uso. Todo esto lo dice el Ministerio de Salud Pública, no yo. No se conoce el impacto en la necesidad de mantener las medidas no farmacológicas de contención aplicadas hasta el momento. Es decir, no sabemos si, aún dándose la vacuna, se va a poder, digamos, circular libremente, no usar tapabocas, etc. Esta es preciosa. No se conoce la cobertura vacunal requerida para alcanzar los beneficios esperados. O sea, no se sabe cuántas vacunas hay que dar para obtener en la población los beneficios esperados, que son eliminar la enfermedad o reducirla. La circulación de la enfermedad en el país. No se conoce cuál es la interacción de estas vacunas con otras, por ejemplo, la antigripal. No se conoce la eficacia comparativa entre diferentes plataformas de vacunas contra el SARS-CoV-2. No se sabe cuál es la intercambiabilidad posible entre vacunas contra el SARS-CoV-2. No se conoce la necesidad de revacunación. No se sabe sobre cambios en caso de que haya mutaciones del virus, o sea, no se puede saber qué cambios se producen si hay mutaciones del virus. No se conoce
si esto previene la infección en individuos inmunosuprimidos. No se conoce el beneficio de las vacunas en menores de 16 años. No se conocen los beneficios ni los riesgos en mujeres inadvertidamente embarazadas. No se conoce el impacto en los individuos que incumplen las medidas de bioseguridad, es decir, mascarilla, distanciamiento físico. Quiere decir, te doy la vacuna, pero si no cumplís con las medidas de bioseguridad, que voy a poner acá entre paréntesis para el Ministerio, tampoco se sabe cuál es el efecto de las medidas de bioseguridad, pero eso es aparte. No se conoce el efecto en la carga viral o en la probabilidad de contagiosidad de los infectados, y no se conoce la efectividad en reducir los síntomas prolongados o las secuelas. Este es el apartado 3 de un documento oficial del Ministerio de Salud Pública que se llama, voy a dar el título exacto, Informe, Vacunas contra SARS-CoV-2, COVID-19, aportes para la consideración de su uso en Uruguay. Grupo ad hoc a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. ¿Fecha? No tengo la fecha, pero creo que es de febrero. Ahora, o enero, este año. O sea, así es de este año, 2021. Puede ser que sea de enero, pero es... o sea, yo digo 3 meses, vamos a decir. Un poco más, por algo viene el consentimiento que te hacen firmar para vacunarte. Ayer me mandaron uno, creo que le hicieron alguna modificación, mañana vamos a estar hablando un poquito de eso, pero Gianni Prego le mando un abrazo, también que ella se hacía una pregunta, ¿no? Dice, tengo una pregunta, dicen que ninguno que esté cursando la enfermedad se puede vacunar hasta 3 meses después, era una de las cosas, una de las teorías. Dice, bueno, ¿cada persona agendado tiene como requisito llevar un test PCR negativo? ¿O no importa el asintomático? Es todo lo que acabas de decir vos, que decía, bueno, no sabemos. Es más, si va una mujer que no sabe que está embarazada y se vacuna, no hay información si esto podía traer algún tipo de problemas. Exacto. Eso dice el Ministerio de Salud Pública. Yo no digo nada. Ministerio de Salud Pública. Yo, a diferencia de lo que piensa el señor Abercorn y demás, yo no estoy diciendo nada sobre las vacunas ni aconsejando que la gente se vacune o no se vacune. Yo no soy quien para aconsejar. Yo soy un ciudadano que dice, ¿cuál es la información que hay sobre las vacunas? No me interesa la propaganda que pagan los laboratorios, directa o indirectamente, para que la gente se vacune. No me interesa la cancioncita de Lennon de aviso, de propaganda de la ciencia en un sentido equivocado, en mi opinión, pero lo respeto. El arreglo está más o menos, no estaba muy bueno, pero lo que me importa es que la información que los grandes medios no difunden sobre las vacunas. ¿Por qué no la difunden? Bueno, porque obviamente si uno lee esto, se va a llenar de dudas acerca de si me tengo que vacunar ya o no. Bueno, eso es lo que se quiere evitar. Lo que se quiere hacer es que la gente se vacune sin saber. Sin embargo, la vacunación requiere el consentimiento informado de la población. Informado quiere decir esto. Quiere decir saber lo que uno está haciendo. Entonces yo no estoy llamando a no vacunarse, porque además es posible, yo casi te diría que tiendo a creer que la vacuna puede servir, digamos, algunas de ellas por lo menos. Pero también tengo muchas dudas, apoyadas en fundamentos como este y muchos otros que hay en el mundo, que son mucho más agresivos, digamos, que yo podría traer acá y que no los traigo, de acusaciones salvajes contra las vacunas y demás. Yo no traigo eso, pero digo, el Ministerio de Salud Pública te está diciendo que no sabe nada sobre las vacunas. Pero hay una campaña de promoción de la vacunación que parece tener todas las certezas y acusar a los que leemos los informes del Ministerio de Salud Pública de no sé qué, de antivacunas. No, yo no soy antivacunas. Yo tengo todas las vacunas que me tuve que dar en mi vida, no tengo ningún problema con las vacunas. Exacto. Lo que pasa es que cuando se argumenta mal, como argumenta esta gente, lo que hacen es simplificar el argumento del otro para ganarle. Es decir, es mucho más fácil ganarle a los antivacunas o decir, todos... ¿Terminamos? Tenemos un minuto. Un minuto, bárbaro. Bueno, termino con esto. Entonces, si alguien repasa el programa de hoy y sigue lo que dije, no hay nada que yo haya dicho que no sea difundir información alternativa de fuentes serias e ideas que derivan naturalmente de esa información, que me parece que serían una forma de encarar lo que está pasando profundamente distinta de la histeria irracional y anticientífica con la cual los grandes medios están encarando esto. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, lo que precisa el mundo, y Uruguay también, en mi opinión, es más calma, más racionalidad y llevar las cosas, como se debería haber hecho desde marzo del año pasado, a un nivel, a su verdadera dimensión, que es el llamado desde el primer día. Esto está sobredimensionado y está mal, no está contextualizado, no está siendo tratado limpiamente, porque se politizó y porque todo el mundo hay mucha gente que está sacando ganancias de esto y le interesa que esto siga así. Y al mismo tiempo te hablan de que son los que cuidan la salud de los demás.
y nos cuidamos entre todos. Bueno, hay gente que trabaja en la comunicación, ¿sabías? Que tiene empresas con algunos insumos relativos a la pandemia. Como por ejemplo los termómetros bueno, ¿no? que se utilizan. Hay mucho negocio atrás y me parece que esto es sano lo que... Es obligación del gobierno, en mi opinión, el gobierno electo, velar por la salud de los uruguayos y por el bienestar de la sociedad. Y yo creo que, digamos, ¿cuál es la estrategia de la calle? ¿Seguir retrocediendo? Dentro de 2 semanas la presión va a ser el doble que esta semana. Exacto. Los titulares van a ser el triple de grandes y él va a tener que ir a la conferencia de prensa y decir, bueno, ahora vamos a hacer otro retroceso. No, tenés que tener vos la mano de la política, no el otro lado. Esa es mi posición, lo que sugiero. Puedo estar equivocado, por supuesto, como siempre lo digo, pero vale la pena pensarlo, ¿no? Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros aquí